Muy buenas a la clase de física, donde aprenderemos el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Comenzaremos entonces con el principio de Pascal. ¿Nunca se han cuestionado acerca del funcionamiento de la prensa hidráulica, los frenos hidráulicos o la refrigeración? Pues bueno, todo esto es gracias a que nos dice: la presión ejercida sobre la misma línea de horizonte en un fluido es igual para todos los puntos de dicha línea. Entonces, si un fluido se encuentra encerrado en un recipiente, la presión se transmite por igual a todos los puntos del líquido y las paredes del recipiente. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste, en esencia, en dos cilindros de diferente sección, comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, respectivamente, en cada uno de los cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección, el área 1, se ejerce una fuerza, la presión número 1 se transmite por igual a todos los puntos del líquido y del recipiente. Por el principio de Pascal, esta presión será igual a la presión 2 que ejerce el fluido en el área número 2. Matemáticamente se expresa: la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esto es porque la presión 1 es igual a la presión 2 en una misma línea de horizonte, como se muestra en la figura. Otra manera de expresar la ecuación es: densidad 1 por la gravedad por la altura 1 es igual a la densidad 2 por la gravedad por la altura 2. Pero, si el recipiente no está cerrado, hay que sumarle la presión atmosférica. Y por lo tanto se sumaría a la ecuación. Let's go. Para el primer ejercicio tenemos entonces: el área del pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros cuadrados, sobre el cual se actúa una fuerza de 120 newtons. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados. Separamos primero los datos. El área 1, que pertenece al pistón pequeño, es igual a 40 centímetros cuadrados. El área 2 es de 600 centímetros cuadrados y la fuerza 1 que se efectúa en el pistón más pequeño es igual a 120 newtons. Luego procedemos a la fórmula principal, que dice que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Pero como nos piden hallar la fuerza 2, despejamos la ecuación como se muestra en la figura, para que quede: fuerza 2 es igual a la fuerza 1 por el área 2 sobre el área 1. Luego reemplazamos los datos. No fue necesario pasar los 40 centímetros cuadrados y los 600 centímetros cuadrados a metros cuadrados, como lo dice el Sistema Internacional de Unidades, puesto que en la operación se irán a cancelar y el resultado nos seguirá quedando en newtons, para que luego nos dé 1800 newtons. Muy bien, ahora para continuar tenemos el principio de Arquímedes.
Pero, ¿quién fue el mismísimo Arquímedes de Siracusa? Pues bien, él nació en el año 287 a.C. y murió en el año 212 a.C. Fue un matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego, considerado uno de los principales científicos de la antigüedad clásica. Entre sus avances en el campo de la física se le atribuye las fundaciones de la hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Ahora bien, el principio de Arquímedes dice: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba para intentar sacar el objeto del fluido, que es igual al peso del volumen del líquido que desaloja. Es decir, que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo que se sumerge. Entonces, la fuerza de empuje será igual en magnitud al peso del agua desalojada, pero en sentido contrario. Asimismo, esto tiene su origen en la diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo sumergido en el fluido. Matemáticamente se expresa: la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido del objeto por la aceleración de la gravedad. Let's go. Ahora nos vamos con el segundo problema, que dice: un iceberg es un bloque de hielo de grandes dimensiones que flota en el agua de los océanos polares. Determine qué porcentaje de iceberg emerge sobre la superficie de mar y qué porcentaje sumergido. Los datos son: la densidad de mar es igual a 1.028 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad de hielo es igual a 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. El problema plantea que dicho bloque de hielo está flotando sobre el océano. Esto quiere decir, según la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0, que la fuerza de empuje es igual al peso de dicho iceberg. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera: la densidad de mar por la gravedad por el volumen sumergido, que representa la fuerza de empuje, es igual a la masa por la gravedad, que representa el peso. Debemos aclarar o recordar que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, despejando la masa, nos queda que la masa es igual a la densidad por el volumen, para así seguir con el siguiente paso de la ecuación. Quedaría: la densidad de mar por el volumen sumergido es igual a la densidad del hielo por el volumen total del iceberg, para seguir con el que el volumen sumergido es igual a la densidad del hielo por el volumen del iceberg sobre la densidad de mar, del agua de mar. Entonces queda: el volumen sumergido es igual a 0.92 gramos sobre centímetro cúbico multiplicado por el volumen del iceberg, dividido en 1.028 gramos sobre centímetro cúbico. En este caso, los gramos sobre centímetros cúbicos se pueden cancelar. Y aclarar que no hubo la necesidad de pasarlo a kilogramos sobre metros cúbicos como exige el Sistema Internacional de Medidas, puesto que en la ecuación, como ha pasado, se cancelaron y la respuesta no necesita de dichas unidades. Por lo que entonces queda que el volumen sumergido es igual a 0.89 por el volumen del iceberg, para resultar que el volumen sumergido corresponde al 89% y el volumen emergente al 11%.